Hola, soy Mikel Arbeloa y vamos a hablar en esta pequeña píldora sobre competencias digitales, las nuevas competencias laborales en la sociedad digital. Cuando en ocasiones leemos que en este momento en nuestra sociedad hay una cantidad enorme, más de 750 millones de personas, por cierto, 2/3 de los cuales son mujeres, que son analfabetas, enseguida se nos dispara la necesidad, el ímpetu por ayudar a esta gente a alfabetizarse, a aprender esas habilidades de lectura y de lectoescritura, porque de lo contrario van a quedar irremisiblemente marginadas, fuera de los circuitos culturales, fuera del acceso al conocimiento, fuera de los circuitos laborales y de participación social. Lo vemos con una cierta distancia. Los analfabetos son aquellos, son otros, porque lo miramos desde una perspectiva de cierta seguridad, en un suelo más o menos firme de nuestra alfabetización. Pero deberíamos de recordar que, sin ir más atrás en la historia que 100 años, España tenía una tasa de analfabetismo en 1900 que rondaba el 60%. Solo un 40% de los adultos tenían las habilidades básicas de lectoescritura y de operaciones básicas de cálculo. Estamos hablando de 1900. En aquel momento, es decir, significa que aproximadamente entre 100 y 120 años llevamos con una tasa de alfabetización superior al 40%. Y ya nos parece una distancia enorme, desde la cual miramos con cierta displicencia a esos 750 millones de analfabetos. Pero deberíamos de recordar que cuando nosotros llevábamos aquí en 1920, entre el 60, aproximadamente el 60% de analfabetismo, llevaban algunos países de nuestro entorno próximo, no 100, sino hasta 200 años con esa tasa de alfabetización incluso superada. Es decir, que tenemos que ser conscientes de que llevamos un retraso cultural que, por cierto, 100 años más tarde se vuelve a repetir. Fijaros que de la misma manera que en 1920, y esto son estadísticas oficiales, solo el 44% de la población española era capaz de leer, escribir y entender las operaciones básicas de cálculo, 100 años después, un porcentaje parecido, solo el 54% de los adultos españoles dispone de las competencias digitales básicas. No nos extrañe encontrar titulares de periódico como este. Hay todavía muchísima gente que no tiene capacidad siquiera de mandar un correo electrónico. Estos días de la pandemia hemos sido conscientes de lo importante que era tener ciertas habilidades y capacidad de manejarnos con algunas herramientas que estaban ahí ya, pero que no sabíamos utilizar. Decía Alvin Toffler que los analfabetos del siglo XXI no serán los que no saben escribir y leer, sino los que no sean capaces de aprender, desaprender y volver a aprender. Es decir, aquellos que, como nosotros, que ya tenemos una cierta alfabetización, la alfabetización pasada, a partir de la cual establecer un campamento base para subir un peldaño y alcanzar nuevas competencias digitales, competencias que hoy llamamos digitales, que van a ser absolutamente básicas, no solamente para la participación social, sino para entrar en el mundo del trabajo. Creo que debemos de ser conscientes que podríamos hacer esta comparación, esta equivalencia entre lo que fue la alfabetización para capacitarnos para entrar en el mercado laboral y la participación social del siglo pasado, de la industrialización, de lo que supuso la industrialización,
y ser conscientes que en la nueva sociedad digital hay una serie de competencias digitales básicas. Estamos hablando de las competencias básicas, de aprender a leer y a escribir. Luego cada uno sabrá si quiere leer muchos libros o pocos libros, ¿eh? Pero en principio tener las herramientas y las habilidades básicas. Creo que a nadie se le escapa de que hemos entrado en un torbellino de cambio enorme en el que hay una serie de fenómenos y de vectores que están afectando a todos los sectores económicos, absolutamente a todos. No se va a escapar absolutamente nadie. Todo está permanentemente conectado, todo produce y se gestiona con un montón de datos. Estamos cada vez más acostumbrados a manejarnos con máquinas que ya tienen un cierto grado de inteligencia y de manejarnos en entornos inteligentes, y esto va a ir a más, que están apoyadas en tecnologías que estamos llamando habilitadoras y que son realmente disruptivas porque suponen un salto. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de Internet de las cosas, estamos hablando de robótica colaborativa, estamos hablando de fabricación aditiva, estamos hablando de realidad aumentada, realidad virtual, estamos hablando de un mundo físico-digital. Lo digital ya no es una característica menor, es central, es absolutamente imprescindible entender que lo físico y lo digital ya se han fundido. Estamos viviendo en un mundo físico-digital, por primera vez en la historia, y esto lo impregna absolutamente todo. Las relaciones humanas, las relaciones laborales, las relaciones sociales, y se han generado y están generándose entornos cada vez más colaborativos, ¿eh? Esto significa que todos y cada uno de nosotros deberíamos de preguntarnos cómo va a transformar eso nuestra actividad, nuestra empleabilidad, nuestra capacidad de aportar a los demás. En un entorno tan disruptivo, tan cambiante, tan digital, ¿cómo va a afectarnos a nuestro mercado laboral? ¿Cómo va a afectar a nuestra capacidad de aportar valor y de encontrar trabajo? Y en pasivo deberíamos de preguntarnos, ¿y qué me va a pasar si no hago nada? Si no aprendo algo más, si no subo ese escalón de alfabetización digital. ¿Creemos que vamos a tener las mismas oportunidades laborales o nos vamos a encontrar, como veíamos en la primera diapositiva, formando parte de un enorme colectivo de personas que funcionalmente son analfabetas? Así de cruda es la realidad. Debemos de ser conscientes de que lo que ha pasado a lo largo de la historia, pero a una cierta velocidad fácil de digerir, en este momento hay muchos trabajos que van a desaparecer. Lo mismo que han desaparecido en la historia, no sé, los que herraban a los caballos, que era una profesión dignísima y súper útil, pero hoy pues realmente no es algo muy funcional. Hay otros trabajos que van a transformarse totalmente, van a transformarse en una dirección en la que va a requerir precisamente competencias digitales y va a aparecer otros nuevos perfiles laborales. La novedad, lo importante, no es entender solo esto, sino es entender que nadie nos va a decir qué es lo que tenemos que aprender para adaptarnos a este nuevo entorno. Lo vamos a tener que descubrir nosotros. Tenemos que descubrir cómo nos va a afectar, qué es previsiblemente lo que se necesita para ser útil en ese nuevo entorno, para poder participar en ese mercado laboral, y ese aprendizaje lo vamos a tener que conducir nosotros mismos. Nadie nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Va a haber nuevas capacidades, nuevas competencias, por supuesto, pero sobre todo lo importante no es que haya que aprender para agregar nuevo conocimiento al que tenemos, es que lo más difícil va a ser desaprender, desprogramarnos para volver a inyectar código nuevo, un código que está hecho a base de pequeñas letras que son las competencias digitales básicas. En resumen, la mochila de habilidades y de competencias que vamos a necesitar podemos diferenciarlas en tres tipos.
Competencias digitales, que es un poco lo básico y lo nuclear de esta pequeña píldora informativa, formativa. Las competencias técnicas y lo que se llaman soft skills o competencias blandas. Empezando por estas últimas, que son cada vez más importantes, que tienen que ser, muchas veces tienen que ver más con la actitud que con el propio conocimiento. Estamos hablando de competencias que cada vez van a ser más demandadas, cada vez más tenidas en cuenta y que son difíciles de encontrar. Estamos hablando de gente con capacidad crítica, con capacidad creativa, con sentido del trabajo colaborativo, innovadores, disposición al cambio. Estos son una serie de competencias que podréis ver en las diapositivas, que tienen que ver, como digo, con la creatividad, la innovación, la capacidad de cambio de uno mismo y el aprendizaje continuo. El aprendizaje continuo yo lo subrayaría con doble marca. Luego están las competencias técnicas, que son las competencias específicas del trabajo o de la actividad en la que yo me voy a desempeñar. No me refiero solo a competencias de tipo STEM, que son las que ahora mismo se están demandando muchísimo. STEM, en el sentido, es el acrónimo de las competencias de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ahora mismo hay una enorme demanda de estas competencias. Pero no me refiero solo a esto. Me refiero a las competencias técnicas, me da igual si vas a ser un psicólogo, que filósofo, que pintor, que cantante. Necesitas conocimientos específicos, conocimientos, no solamente actitudes, conocimientos. Y por otra parte, digamos que estarían las competencias digitales. Las competencias digitales que son una combinación de conocimientos, habilidades, etcétera, para ser capaz de desempeñarse en la sociedad digital. El marco europeo de competencias digitales ha estructurado estas competencias, son fáciles de comprender y de avanzar en ellas, si lo necesitamos, y las ha dividido en 5 áreas. 5 áreas que agrupan 21 competencias, que son información, comunicación, capacidad de creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas. Información se refiere a una serie de competencias que lo que buscan es desarrollar esa capacidad de buscar información relevante y útil en la red. No confundir con saber poner algo en Google, en el buscador de Google. Nos va a devolver una avalancha de información y vamos a tener que desarrollar cierta habilidad para filtrar esa información, buscar lo relevante. En el mundo del trabajo, buscar en Google sabe cualquiera. Lo que nos van a pedir es que encontremos la información pertinente y relevante, aquella que nos dé un valor añadido, que seamos capaces de encontrarla, de procesarla, de curarla, de conservarla, de guardarla, de compartirla, etc. Es decir, de ser capaz de manejarnos con información. Pero es que además necesitamos ser capaces de comunicarnos y relacionarnos con otros en entornos digitales. Es decir, por supuesto, a nadie que en los últimos 50 años fuese incapaz de escribir una nota o de hablar por teléfono, cada vez se le iba a hacer más complicado encontrar un trabajo en el mercado laboral. Bien, lo equivalente de esas habilidades sería ser capaz de interaccionar con otras personas, no solamente por teléfono o por carta, sino a través de medios digitales, de colaborar en canales digitales. Crear contenidos que hace referencia no a ser capaz de crear una película, o a escribir un libro. Estamos hablando de ser capaces en el día a día de crear contenidos útiles, bien de forma para la sociedad o en un entorno laboral. Es igual que estés trabajando en una oficina que en la planta, que en una obra en construcción, que en una planta de una fábrica, etc. Van a demandar de nosotros, primero, capacidad
de leer y de comprender comunicaciones en tiempo real que nos van a llegar a través de canales digitales y nos van a pedir que validemos o que creemos nosotros contenidos, que puede ser una foto, un vídeo, un audio, contextualizado y compartido en red con otros compañeros de trabajo. Y luego están otra serie de competencias, como por supuesto ser capaz de trabajar con unos mínimos de seguridad y de ser capaz de detectar y de resolver pequeños problemas. Y si no somos capaces de resolverlos nosotros, saber quién es realmente el que lo puede hacer. Estas son las competencias digitales básicas. Como digo, las podéis ver con detalle en las diapositivas. Pero lo importante es que comprendamos qué quieren decir estas competencias, que seamos capaces de entender que estamos hablando de las competencias que tienen que ver con ser capaz de manejarnos con cantidades masivas de información, ser capaz de gestionar toda esa avalancha informativa que caracteriza a esta nueva sociedad, ser capaz de seleccionar fuentes fiables y relevantes para nosotros. Creo que de todo el mundo es conocido de que hay tanta información válida como falsa en la red. Podemos encontrar absolutamente de todo, pero podemos encontrar muchísima basura, muchísima basura. No podemos devolver en nuestro entorno de trabajo basura al sistema, a la estructura. Necesitamos gente con capacidad crítica para obedecer sin cuestionar las cosas. Ya están los robots. Seamos nosotros capaces de desarrollar un poquito de valor añadido, de ser capaces de filtrar, de tener capacidad crítica. Y también, como digo, ser capaces de utilizar esas herramientas de comunicación, porque va a haber dos aspectos que son, digamos, resumen y compendio de todas las competencias digitales. Son aquellas competencias que nos van a permitir desarrollar dos cuestiones que son las más importantes de todas. En primer lugar, ser capaz de trabajar de forma colaborativa. Este es un paradigma que ha venido para quedarse. Si no somos capaces de trabajar en un entorno digital de trabajo colaborativo, insisto que es igual la actividad laboral en la que te desempeñes, si no eres capaz de trabajar en un entorno colaborativo con herramientas digitales, lo vas a tener muy complicado. Y segundo, no esperes que nadie te diga cuál es el recorrido formativo que tienes que recorrer. Lo tienes que descubrir todo. Esa capacidad de aprendizaje y de reaprendizaje va a ser la segunda gran característica del escenario que nos va a tocar vivir. Insisto, tanto para lo que son competencias, digamos, del mercado laboral, como para la propia participación en la sociedad. No os olvidéis, las competencias digitales son el equivalente a la alfabetización de la era industrial. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.